buen día, bienvenidos a todos. Siéntense, por favor. Hago una breve presentación del club a nuestro invitado de hoy. Esto hace unos 35 años que... hace unos 35 años que ocurre, es decir, regularmente los miércoles en los meses más hábiles hay un almuerzo con un invitado que expone en los primeros minutos, mientras se come el primer plato, que es muy rico. Después se le da la oportunidad de ponerse un poco al día y finalmente hay un diálogo que debo repetir formalmente. Se trata que los diálogos sean de preguntas y no de exposiciones del que pregunta, porque lo que a nosotros nos interesa es escuchar al invitado y tratar de, por lo tanto, de no hacer réplicas, dúplicas o discursos largos. La presentación además incluye recordar que estamos en el club que tiene 170 años, se fundó en 1852, y que ha mantenido una tradición espiritual, además de esta tradición material de seguir reuniéndose en cuanto a la defensa de los mismos valores: la democracia, la república y la cordialidad ciudadana entre los habitantes, es decir, tratar de abrirse lo más posible a todas las personas que compartan ese ideario básico de nuestra Constitución. Dichas estas breves palabras, hablaré un poco de nuestro invitado. Siempre acostumbramos recordar que él es abogado, pero se ha orientado firmemente hacia lo que se llama periodismo de investigación. Forma parte en eso de instituciones incluso internacionales, y de las investigaciones tenemos lo de Antonini Wilson, tenemos Odebrecht, es decir, una cantidad de investigaciones muy importantes, de las cuales seguramente alguna referencia se irá haciendo, y es platense de nacimiento y de estudio y de espíritu también. Por lo tanto, ha escrito un libro recientemente, que es una novela pero histórica, es una historia novelada sobre la fundación de la ciudad de La Plata, que se llama La Ciudad de las Ranas. Como acá sé que hay varios platenses, aclaro que es de estudiantes. Así que, bueno, lo dejo con nuestro invitado. Hola, buenas tardes. La verdad es un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Mi disculpas por la demora en llegar. Una fuente estaba reunido en mi pata de periodista de investigación, estaba una fuente que se fue alargando y luego a su vez el tráfico me llevó a venir caminando, así que me disculpo por la demora. Me hice algunas anotaciones para no hablar en el aire y evitar el guitarreo. Porque ante la generosa invitación que recibí, lo que quería era abordar tanto la novela y utilizar a su vez la novela para lo que quiero abordar, que es el presente. Entonces, les cuento en 10 segundos, y parezco vendedor de libros, pero no lo soy. La novela está centrada en la fundación de la ciudad de La Plata. Estamos hablando del periodo histórico de 1880 a 1893. Y en realidad, la historia va muchísimo más allá que la ciudad de La Plata, porque aborda, por un lado, a una generación que no se veía a sí misma como una generación. Estoy hablando de la generación del 80, porque tenía sus diferencias, sus contrapuntos que definían a los cañonazos. Así que encuadrarlos como una generación, como un bloque monolítico, sería en realidad un exceso. Y además aborda, aunque no sean de La Plata, a nuestros ancestros, a tantos abuelos y bisabuelos que llegaron de Italia, de España, a fachar el América. Y entonces he intentado en esta novela contar o abordar esos distintos niveles. El nivel de la élite política, y entonces allí es donde escribo sobre Julio Roca, presidente, gobernador Dardo Rocha, Eduardo Wilde, Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, Carlos Pellegrini,
y muchos otros, también hombres y mujeres como Guillermina de Oliveira César. Y cuando abordo a esos hombres y mujeres, lo que vuelco es lo que ellos dijeron o escribieron. Con lo cual, por ejemplo, hay un capítulo en el cual yo hago que dialoguen Roca y Rocha. Y en realidad lo que yo puse en sus bocas es lo que ellos se escribían en cartas, y lo que a su vez lo que yo puse allí como que ellos pensaban era lo que ellos escribían sobre, por ejemplo, Roca sobre Rocha, pero hablándole a un tercero, donde se ponía mucho más interesante porque contaban lo que realmente pensaban sobre el otro. Entonces era muy interesante. Este es un primer nivel. Luego hay un segundo nivel en el cual yo juego con algunos personajes que son reales, que existieron y murieron, por ejemplo en la masacre de San Ponciano, pero que a su vez solamente quedan constancias de su nombre, su edad y eventualmente su oficio. Y lo que hago es a su vez jugar y darles una vida, otra vida a esos personajes. Y luego hay personajes completamente ficticios que he creado, a los cuales les he dado nombres, edades, recorridos, en los cuales a su vez me apoyé mucho, por ejemplo, en las cartas, en los relatos que inmigrantes españoles, inmigrantes italianos, contaban y enviaban a sus familias. O incluso he utilizado textos publicados por autores de aquella época, como por ejemplo Edmundo de Amicis, recordarán el autor italiano que escribió Corazón, en el cual está el relato de los Andes de los Apeninos a los Andes, pero también escribió luego otra, que es un texto extraordinario, de 1889, que es En el Océano, que es un texto de Edmundo de Amici en el cual cuenta la travesía desde Génova al Río de la Plata a bordo del vapor Galileo Galilei de cientos de jornaleros, de hombres y mujeres que vinieron de la península con lo opuesto a fachar el América. Y entonces intenté abordar esos ejes. Ahora, esto aborda algunos ejes que yo tenía acá anotados para remarcar. Porque no eran una generación, no eran un bloque, tenían sus diferencias, pero para mí era interesante que compartieron algunas premisas, algunas pautas. Una era una política inmigratoria, de puertas abiertas, porque estamos hablando de un país que acababa de tener, por ejemplo, la conquista del desierto, que tenía leguas y más leguas por ocupar, por habitar. Obviamente que lo que esperaban era otro tipo de inmigrantes, esperaban inmigrantes alemanes, inmigrantes con especialidades, técnicos, científicos, y lo que llegó fue aquel inmigrante que llegó con opuesto, que llegó porque no tenía nada mejor en la península, tanto española, ibérica como itálica. Entre ellos mi bisabuelo Antonio Mon, que tenía 16 años, era el tercero, y cuando en aquellos tiempos en Asturias, el primero se quedaba con la tierra, el segundo iba al ejército, el tercero iba a la iglesia. Hizo 1, 2, 3, cura. Dijo, ya vuelvo, voy a cargar el teléfono celular. Nunca más lo vieron. De hecho, nunca más volvió a España. Y llega a Peguajó a los 16 años con lo opuesto, y sus primeros días durmió sobre la barra de la pulpería que luego tenía que limpiar. Esta es la primera pauta, la política inmigratoria. Lo segundo que también coincidieron ellos era en la idea de educar a la población. En aquellos tiempos, por lo que yo estuve verificando, el 83% de los argentinos eran analfabetos. Ni siquiera argentinos. El 83% de los habitantes de estas tierras eran analfabetos. Y entonces allí es donde comienza una premisa que los lleva de, por ejemplo, en 1869 tener apenas 80.000 alumnos en las aulas, a en 1910 superar los 900.000. Y esto se alumbra con una de las mejores leyes que jamás se promulgaron en este país, la ley 1420, la ley que estableció la educación
pública, laica, gratuita para toda persona que pisara el territorio argentino. Porque estamos hablando de una época en la cual los chicos trabajaban, eran mano de obra. ¿Por qué un padre de familia que tenía que laburar la tierra iba a enviar a un chico si tenía que pagar por la escuela? ¿Por qué iba a enviar a un chico a la escuela si además era, supongamos, agnóstico o judío o protestante, si le iba a imponer la educación católica? ¿Por qué iba, en definitiva, a educarlo cuando en realidad no tenía beneficios concretos netos en el corto plazo? Pero eso llevó, a su vez, a que este país se convirtiera al cabo de 20 años en el país más educado, más alfabetizado de América Latina. El tercer punto, que sí estaba de acuerdo de esa generación, era en la seguridad. Curioso, ¿no? Inmigración, educación, seguridad. Educación en el doble sentido. En el sentido de seguridad física, y ese es uno de los motivos por los cuales se hace la conquista del desierto, no solamente para tomar el control de la Patagonia para que no quedaran manos trasandinas, sino porque además era de decir cómo podemos garantizarle a aquellos que laboren la tierra que no sufrirán malones. Por un lado la seguridad física, por el otro lado la seguridad jurídica. Y ahí estamos hablando de la sanción en aquellos tiempos del Código Civil, los primeros intentos del Código Penal. Dalmacio Vélez Arfiel alumbra el Código Civil en aquellos tiempos. Y eso era para darle seguridad jurídica, para decir, si venís acá a estas tierras te vamos a dar la tranquilidad de que lo que inviertas será respetado, que no habrá una mano que de un día para el otro te pueda cambiar y modificar las pautas por las cuales vos viniste acá. Y por último, infraestructura. En una idea de cómo desarrollamos un país para que aquello que se produzca, por ejemplo, en Carlos Casares, llegue a los puertos, existan puertos y a su vez pueda ser enviado, exportado a Europa. Y allí es donde empieza toda una política de desarrollo ferroviario. En un momento se llegaron a construir 1 kilómetro de vía férrea por día. Por día. Y además, no es casualidad, no me voy a acordar los números, pero las leyes que establecen, impulsan la modernización del puerto de Buenos Aires y la creación del puerto de La Plata son correlativos. Se aprobaron el mismo día con leyes sucesivas. Era una decisión de vamos a abrir las puertas de este país al progreso. Ahora, obviamente que tuvieron problemas de todo tipo y tenían también sus sombras. Acá me anoté algunas para no olvidarlas. Primero, una corrupción galopante. Galopante. Les doy solo un ejemplo. Julio Argentino Roca era el jefe de la campaña del desierto y su hermano Ataliba era el principal proveedor del ejército. Y cuando Julio Roca fue presidente, el hermano Ataliba, tenía varios, Rudecindo, Alejandro, que nunca pagaron los créditos que sacaron a sola firma, pero Ataliba era tan picante que Domingo Faustino Sarmiento en los diarios de sesiones está registrado que utilizaba el nombre de Ataliba como verbo para decir que lo habían robado. Entonces decía, ayer iba caminando por la calle y me atalibaron la billetera. Y en el diario Sesiones consta carcajadas en el recinto, es decir, todo el mundo sabía de qué estaba hablando. Desde eso, y puedo hablarle de muchos otros casos, pero también del desvío de fondos públicos. De hecho, hay un muy buen libro de Israel Lotterstein, que creo que fue socio de aquí del club, que Israel escribió ese libro basado en los informes de los bancos Nacional y Provincia. Ese libro, a su vez, está apoyado en distintos datos muy específicos e incluso rescata del olvido una frase que escribió en su momento Dalmacio Vélez Arfiel tras hacer un análisis de lo que había ocurrido. ¿Qué había ocurrido? Créditos que amigos del poder o incluso los poderosos sacaban en los bancos a sola firma y nunca pagaban. Y la frase es, los bancos hemos llegado a la conclusión, no se roban a punta de pistola, sino a sola firma. Y allí están. Cuando uno cruza quienes integraban el Congreso, el gabinete, uno puede ver que entre los que extrajeron fondos de esos bancos y jamás devolvieron, hay gobernadores, presidentes, ministros, diputados, senadores,
ministros de la Corte Suprema. Es decir, que el desfalco fue mayúsculo y fue desde el poder. Tercer punto, el financiamiento de campañas electorales con dinero de los bancos públicos, provincia, nacional, y esto está por escrito, y esto lo digo sin ánimos revisionistas, no es que a mí se me ocurrió un día escribir sobre esto porque sí, no, esto consta incluso en cartas que los mismos protagonistas enviaban a interlocutores, está incluso hallado, verificado por investigadores serios del CONICET, me ha apoyado en documentos de la época en las cuales hablan de justamente cómo, por ejemplo, Rocha utilizaba el Banco Provincia para financiar su campaña presidencial. Al mismo tiempo, compra de periodistas, es la parte que a mí me encanta. Porque, por ejemplo, consta también en cartas cómo Dardo Rocha coordina, por ejemplo, con el director de la revista El Mosquito, la compra, o corrijo, el alquiler de la línea editorial del Mosquito durante 2 años. Y está el intercambio con el director de la revista, que se llamaba Henry Stein, en la cual la revista venía así, firman el contrato, hacía así, y a los 2 años y un día, cuando terminó el contrato, hizo así de nuevo. Es impresionante. Cualquier reminiscencia con la realidad actual, dejémoslo ahí. A su vez, espionaje. Roca interceptaba las cartas de Rocha, Rocha interceptaba las cartas de Roca. Así como se pinchan los teléfonos, pinchaban los telégrafos. Y Roca tenía un topo en el grupo de Rocha, Máximo Paz. Y Rocha tenía un topo en el grupo de Roca que murió en una circunstancia medio dudosa. Lo último que dijo antes de morir fue no tiren. Digamos, eran bravos. Además de que, aclaremos algo, la grieta en aquellos tiempos no se definía por Twitter, sino a los cañonazos. 1880, 1890, 1903, 1893, 1905, son revoluciones picantes donde murieron muchos. Estamos hablando de que en una Argentina que en aquellos tiempos, fue en los 1880, tenía 1.200.000 habitantes, en la revolución de 1880 murieron 3.000. O sea que si multiplicáramos 1.2 millones por, supongamos, 30 para simplificarlo, para que dé a 36 millones, estamos hablando como si hubiera hoy una revolución en la cual murieran por lo menos 90.000 personas. Imaginen lo que sería eso. Ahora, así como menciono esto, y puedo seguir hablando, por ejemplo, de la crisis que generaron en 1890, que, de acuerdo a historiadores económicos, fue más grande que la de 2001, hizo tambalear a la City de Londres, y que además llevó a crónicas extraordinarias. Si no han leído, por ejemplo, La Bolsa de Julián Martel, de corazón les recomiendo que lo lean. Es extraordinario. Julián Martel es el seudónimo de un cronista del diario La Nación de aquellos tiempos, que se pone a escribir, ficcionalizando para evitarse juicios, porque estúpido no era, pero cuenta lo que está pasando. Y cuenta cómo se hace la timba financiera, cómo se sacaban fondos de créditos de los bancos públicos a baja tasa de interés para después meterse en la bolsa, jugar con el dinero para generar fondos que a su vez lo más limpio se daban vuelta, pagaban el crédito, lo más limpio, la excepción, el resto, dale que va. De hecho, era tan brava la cosa que, por ejemplo, el gobernador Carlos D'Amico, que fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires inmediatamente después de Dardo Rocha. Próxima vez que vayan a La Plata, y los que son de La Plata lo sabrán. ¿Quiénes son de acá de La Plata? Ah, unos cuantos, ¿en serio? Bueno, cuando uno mira la catedral, la tenés acá. Acá atrás tenés a la municipalidad, ¿sí? La catedral la tenés acá. El arzobispado tiene el palacio acá al costado, ¿lo recuerdan? Sí. Ese arzobispado, ese palacio, era el Palacio D'Amico. Ese palacio lo construyó Carlos D'Amico, el gobernador que siguió a Dardo Rocha. Lo hizo con un crédito que jamás pagó. De hecho, ese palacio, que era de D'Amico, el Banco Provincia lo remata, una serie de historias, voy a hacerlo corto, y termina muchas décadas después en manos del arzobispado. Pero eso es solamente un ejemplo, puedo seguir dando sobre Lucio B. Mansilla y otros, ¿sí?
Ahora, creo que queda claro lo que quiero remarcar, que una generación que no se veía a sí misma como una generación, y al mismo tiempo una generación que tenía sus sombras. Y esas sombras, curiosamente, son las que me dieron esperanza para hoy. Y esto puede resultar, si se quiere, hasta cierto punto paradojal, pero no lo es. Porque si esa generación hubiera sido perfecta, hubiera sido brillante como Einstein, impoluta como la Madre Teresa, con visión estratégica como Konrad Adenauer, ¿me quieren decir cuándo vamos a tener otra vez una generación como esa? Nunca más. Perdimos el tren. Ahora, si con una generación como esa, que tenía esas sombras, fueron capaces de alumbrar hitos luminosos como la Fundación de La Plata, porque La Plata es más que La Plata. La Plata era un ejemplo de lo que ellos querían, de lo que ellos buscaban transmitir, la señal que estaban mandando al mundo de para acá vamos, esto que plasmamos acá en esta ciudad es lo que vamos a plasmar en el país. Entonces La Plata en realidad era un ejemplo de futuro, un ejemplo encarnado de progreso. La Plata fue la primera ciudad que por ejemplo tuvo energía eléctrica en América del Sur, fue la primera ciudad a su vez con tranvía eléctrico. Fue la primera ciudad de la Argentina con avenidas anchas, con un diseño de avanzada, que de hecho, para que tomen en cuenta, ahora se están por cumplir 140 años. Y en la pandemia, nosotros nos beneficiamos de aquel diseño original. Porque cuando ninguno de nosotros podía bajar a la calle y solamente podías estar en espacios públicos, no podías estar en espacios cerrados, cualquier habitante de la ciudad de La Plata, los que son platenses lo saben, tiene un parque a como máximo 6 cuadras en cualquier dirección que tome. Sin hablar de los árboles en la calle. Árboles que a su vez, para los que no lo saben, estuvieron incluso diseñados para no videntes. Porque los árboles estaban diseñados de un modo que vos tenías la calle de los naranjos, el olor, la calle de los limones, la calle de los jazmines. Entonces vos podías, incluso sin ver, saber dónde estabas. La calle de los tilos, las fragancias. Entonces, fue un diseño de avanzada. Este fue uno de los hitos luminosos. Y otro hito luminoso fue la ley 1420 que hablé antes. Ahora, ¿por qué hablo de esa ley? Porque esa ley tampoco fue un paseo en el parque. Llegó a peleas mayúsculas, llegó a enfrentamientos brutales, peleas incluso entre familias, dentro de familias. Los Goyena, Pedro y Miguel Goyena, uno masón, el otro ultracatólico, peleados por esto. Los masones que impulsaron la ley 1420, junto con otros que por supuesto que no lo eran, porque estaban convencidos que la ley 1420 era para educar a la población, pero además como una forma de marcar un límite a otro poder que no era el Estado. Buscaban la separación de Iglesia-Estado, que son en realidad ideales que hoy están encarnados en nuestra sociedad. Porque en aquellos tiempos, recordemos que la Iglesia, por ejemplo, te controlaba los camposantos. Entonces, si en aquellos tiempos, no sé ahora, el suicidio era considerado un pecado mortal. Y si un miembro de tu familia, uno de tus hijos se suicidaba, o lo que fuere, no lo podías enterrar en un cementerio, no podías enterrar en un camposanto. Date maña, enterrarlo donde puedas. Entonces, si no era católico, no te lo enterraban. Entonces, primer eje, que el Estado controlara los cementerios. Segundo eje, que el Estado controlara las escuelas, las aulas. Porque si no, tenías que vos, agnóstico, protestante, mormón, musulmán o lo que fuere, te lo educaban en la fe católica. Yo soy católico, así que no tendría problema, pero hay muchos otros que no. Y del mismo modo, puedo seguir dando ejemplos del registro civil. Si no estabas casado por la Iglesia Católica, tus hijos no eran considerados hijos legítimos. Eran considerados hijos naturales o hijos extramatrimoniales. Ergo, según el Código Civil, tenían menos derechos que el hijo matrimonial. Entonces, había una serie de pautas que la ley 1400 fue uno de los eslabones en una cadena mucho más amplia, mucho más profunda y luminosa. Y cierro con esto, para que llegue el primer plato, porque ustedes están esperando eso. Y que después vamos a ir con las preguntas. Sí, además yo tengo que comer esa empanada que me está esperando. Que es la siguiente. El haber estudiado durante 5 años, investigado, escrito este libro, me dio esperanzas para hoy. Porque si aquella generación, con aquellas diferencias, con aquellos vicios, con aquellas sombras, con aquellos enfrentamientos, fueron capaces de ponerse de acuerdo en algunas pautas básicas, en algunos preceptos básicos,
Inmigración, educación, seguridad, infraestructura. También lo podemos hacer ahora. Ahora bien, en aquellos tiempos, como también ocurrió en España, con el retorno de democracia a España, que yo en mi caso me tocó vivir en España, estudiar en España, y me tocó estudiar, por ejemplo, el Pacto de la Moncloa durante 6 meses en una materia, porque yo estaba estudiando allá una maestría, una mezcla entre filosofía política, ciencias políticas y comunicación política, una cosa muy extraña, pero que a mí me encantó. Y me llevó a estudiar el Pacto de la Moncloa durante 6 meses. Y cierro con esto. La versión Villiquen de la historia que teníamos de ese pacto es que entraron un grupo de hombres y mujeres a una reunión como si fuera esta, y al cabo de un almuerzo firmaron documentos y salieron todos a festejar, a tomar vino. No fue así. Duró meses, volaron sillas, hubo portazos, comisiones obreras que se retiraron indignadas, se dieron cuenta que las conversaciones y negociaciones seguían y volvieron a entrar. Y el punto clave fue cuando los españoles comprendieron que tenían que perder para ganar, que había que ceder en pos de un bien común. Y estoy hablando de algo muy desagradable, ¿eh? Estamos hablando de la extrema derecha con Manuel Fraga y Iribarne, que no descartaba volver a la guerra civil. Y del otro lado, estamos hablando de Santiago Carrillo. Se había comido 40 años en el exilio. El Partido Comunista todavía estaba proscripto. Y tuvieron que ceder desde lo anecdótico hasta lo estructural. Desde lo anecdótico, tuvieron que reconocer la bandera española, roja, amarilla, roja. Para ellos todavía la bandera, la otra, la de la República. Desde lo anecdótico hasta lo estructural. Tuvieron que renunciar a la idea de la creación de un Estado del proletariado. Y tuvieron que aceptar una monarquía y una democracia liberal. Y entonces todo lo que habían estado con Santiago Carrillo afuera, lo miraban. Entonces, ¿para qué tuvimos 40 años afuera? O sea, nos pasamos 40 años soñando con volver para esto. Pero tuvieron la lucidez de comprender que había que ceder para ganar. La gran pregunta, y con esto cierro para comer la empanada y después hablamos, es si hoy estamos dispuestos a ceder para ganar. Hablamos después. Quisiera hacer una acotación, si me permite, la mesa directiva. Te pido mil disculpas, me levanté una cosa del club. Quisiera contar lo siguiente. Mi bisabuelo, Adolfo Eduardo Lascano, fue intendente de la ciudad de La Plata de 1900 a 1910, elegido cada 6 meses, creo. Y además era un abogado muy destacado que había venido de Córdoba natal. Era un hombre de la élite, digamos, de la élite social y cultural. Y junto con un conjunto de ciudadanos de su misma categoría, decidieron hacer un ferrocarril. El ferrocarril, no sé si sabes, es el que iba desde la ciudad de La Plata hasta Abasto. Ese ferrocarril era conducido por una famosa locomotora llamada la Clementina, y por supuesto se fundieron. Se fundieron porque al lado, a 3 cuadras o 4 cuadras, estaba el ferrocarril inglés, que llegaba hasta el kilómetro 5 de La Pampa. Como consecuencia de ello, este señor, mi bisabuelo y muchos otros, quebraron o algo parecido. Y sus hijos, sus 5 hijos varones, pagaron parte de lo que le correspondía a Adolfo por su fracaso empresarial. Ya termino. Lo curioso es que una parte que no pudieron pagar los hijos porque era mucha plata, la pagó el gobierno nacional por un decreto de Marcelo Torcuato de Alvear. Marcelo, estoy diciendo bien, ¿no? Muchos años después, porque este señor se había muerto en el año 16. Esto es simplemente una anécdota que he contado varias veces para señalar que algunas personas de todas estas
se comportaron correctamente. Siempre complicado. No te quiero ir a vos. Bueno, lo estoy acusando por comodidad. Porque así como marqué las luces, perdón, las sombras, también hay que remarcar muchas luces. Y me das el puntapié, por ejemplo, para mostrar una. Una de las primeras decisiones que hubo en la ciudad de La Plata es crear dos escuelas. Una para nenes, niños, la otra para adultos. Horario nocturno. Y las armaron, las montaron esas escuelas en casillas de madera. Casillas chiquitas, digamos como si fuera hasta donde está el camarógrafo, ahí cortar, como si fuera este espacio. Y ahí daban clases a los nenes, en distintos turnos. Hubo muchos ejemplos virtuosos en aquella ciudad. Y ese también es otro de los motivos por los cuales yo escribí esta novela. Porque hubo muchos hombres y mujeres que pusieron el hombro. De hecho, les cuento una evidencia, ¿no? Yo mientras que iba leyendo, empecé a leer por interés personal sobre esto hace casi 20 años. Empecé a leer cada vez más interesado y más involucrado ahora unos 10 años. Y hace unos 5 años me lancé en serio, de manera sistemática, a leer, investigar. Terminé metido en el Archivo Histórico Nacional, Archivo Histórico Provincial, Museo Dardo Rocha, Museo Policía Bonaerense, Museo de la Policía Federal, los archivos del Ejército, los archivos de la Masonería me dieron una mano. Entonces estuve hurgando en serio, hablando con investigadores del CONICET, con además 3 veces presidente de la Academia Nacional de la Historia. Y uno de los momentos que para mí más me conmovieron fue cuando leía las cartas de los italianos y españoles. Era extraordinario ver el esfuerzo, la lucidez y la garra que le metieron en aquellos tiempos. Era impresionante. Por eso, insisto con este punto, aun cuando para este libro terminé aprendiendo más sobre las sombras de aquella generación, salí más esperanzado, salí más, no te diría feliz, y también, si querés, es con menos ingenuidad, pero con eso, con esperanza. Y cierro ese paréntesis y agrego uno más. Él lo sabe. Adolfito Lascano era muy amigo de mi abuelo. Los cuentos que hay de mi abuelo con Adolfito Lascano. Agarrate, Catalina, no vamos a contarlos acá. Pero eran cuentos... No, pero voy a hacer solamente un ejemplo que toca a mi familia, pero no por el lado de Conada, sino por el lado Mon, pero que va a resonar con todos ustedes, porque creo que sintetiza en parte lo que fue la historia de esa ciudad y la historia de nuestros abuelos y bisabuelos, no importa si estuvieron en La Plata o no. Mi bisabuelo, que vino de España a los 16, pulpería, peguajó, su máximo logro fue convertirse en peluquero y lograr enviar a uno de sus 3 hijos, mi abuelo, a La Plata a estudiar. Y logró ser ingeniero. El día que mi abuelo se recibe de ingeniero, le manda un telegrama. No tenía dinero. El telegrama era algo así, me voy a equivocar porque era una sola palabra, pero algo así como si fuera recibido o graduado, pero era acá, o ingeniero, punto, nada más. La respuesta de mi bisabuelo Antonio Mon fue: corto víveres, punto. Y dígame si no les resuena a ustedes con las historias de sus abuelos y bisabuelos. Esas historias en las cuales te decían: comida que toca plata o se come. Y vos ibas a lo de tu abuelo y decías: pero vieja, mira abuela, hacemos milanesa con papa frita, la estamos pasando bien. Vos sos mi abuelo: comida que toca plata o se come. Porque venían de comer paloma o gorrión, con suerte con polenta. Y entonces esas vivencias forjaron nuestro país. Aprovecho estos momentos en el cual nuestro invitado está saboreando el segundo plato, porque justo cuando estaba ascendiendo la escalera le dije: ¿sabías vos que este club fue fundado por masones? Me dice: no.
Y si vemos toda la historia, e inclusive Dardo Rocha, que se inició como masón en 1858 en la Logia Tolerancia, está marcada por muchos políticos, dirigentes, hombres que han realizado una obra inmensa en la Argentina, que eran masones. Pero también es cierto que Dardo Rocha, y creo que en un pasaje de tu libro La ciudad de las ranas, hay un diálogo entre Roca y Rocha, en el cual, corregime si me estoy equivocando, en la casa de Rocha, por un desliz que había tenido un ministro o un funcionario de Roca, Roca va a la medianoche a tratar de remediar esa situación, a la casa de Dardo Rocha. Por supuesto lo recibe, cuenta el autor, están en una suerte de salón, tomando un jerez o alguna bebida espirituosa, y dice Roca se levanta y dice, bueno, ya debo partir, siendo el invitado de la casa, no el dueño de casa. Entonces relata en el libro que Dardo Rocha le dice algo así, esto va por la mía. General, es mi casa, ¿no? O sea, es mi casa, yo soy el que marca lo que hay que hacer en esta casa. Y esto venía porque tiene un diálogo, no sé si lo tomaste, iba a ser una pregunta que después te queda pendiente, de algún extracto de cartas o alguna información, porque los dos se celaban uno del otro. ¿Por qué? Porque Dardo Rocha tenía aspiraciones presidenciales y Roca lo sabía. Entonces es muy simpático el diálogo, porque es como que dos punteros estaban sacando punta con revólver y cuchillo, pero con una elegancia propia de Roca y de Dardo Rocha. Así que realmente es muy lindo. La ciudad de La Plata es masónica también, fundada por Dardo Rocha. Y les traigo el último dato anecdótico. Washington fue fundada bajo la constelación de Virgo, porque ustedes saben que la constelación representa al trigo, a una mujer que tiene en su canasta lo que es la fertilidad. También La Plata tuvo alguna significación en cuanto a la fecha donde fue fundada. Era muy masónico en esa época. Así que bueno, simplemente quise darle tiempo al comensal para seguir con su disertación. Gracias. Y de paso, también di que él es masón. Así me reconocen mis hermanos, yo no digo que sí. Buena respuesta esa, ¿eh? A ver, tomo el centro que me ha tirado. Gracias. 2 puntos sobre eso. Roca y Rocha eran socios desde la política. Juntos llegaron a donde llegaron. Roca solo se explica como presidente con el apoyo de Rocha y Rocha como gobernador con el apoyo de Roca. Ahora bien, como ha ocurrido tantas otras veces, luego empiezan las pujas de poder, los intereses contrapuestos, que a veces son intereses convergentes y a veces intereses divergentes. Rocha quería ser presidente. Y Roca sentía que gobernador Rocha todavía no se había acomodado en el sillón de gobernador y ya estaba respirándole en la nuca, como diciendo, ¿por qué no empezás por gobernar la provincia? No sé si le suena algo parecido a lo que hemos visto en tantas otras ocasiones en los últimos tiempos con Menem y con Duhalde. También podemos estar hablando de la Rúa y Rucauf, o podemos estar hablando de Scioli y Kirchner, o incluso María Eugenia Vidal y Macri, o incluso ahora Axel Kicillof y Alberto Fernández. Esto es una constante, pero con un dato adicional en el caso de La Plata. ¿Cuál es? Rocha apoyó la federalización de la ciudad de Buenos Aires porque consideraba que era necesario. Pero Rocha era porteño, se sentía porteño, actuaba como tal. Su padrino y mentor era Carlos Tejedor. Más aún, cuando muere, Fray Mocho lo despide con estas palabras: aquí se va el último porteño. El último en el sentido del porteño por antonomasia. Y entonces uno puede decir, pero entonces, ¿cómo se explica que él haya aceptado, siendo porteño, porteñísimo, que haya aceptado o impulsado la federalización de la ciudad de Buenos Aires al punto tal que los propios aliados lo consideraban un traidor? Y la letra chica es porque el plan completo de Rocha era fundar la ciudad de La Plata,
para que la ciudad de La Plata le sirviera como trampolín para mostrar de lo que era capaz. En aquellos momentos no se hablaba de entrepreneur, no se hablaba de emprendedor, se hablaba de hacedor. Que él era un hacedor y que en definitiva el plan cuando él llegara a la presidencia era el enroque. Convertir a la ciudad de La Plata en la capital federal y devolverle la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires. Y a su vez, Roca, que lo que no era estúpido, por algo le decían el zorro, la vio venir, la huele, y ese es uno de los motivos por los cuales esa alianza política entre ellos cruje. Y esto no es solamente una cuestión de ego, sino realmente de políticas públicas, políticas de Estado. Roca llega a la conclusión de, si esto ocurre, si Rocha gana y hace esto otra vez, vamos a devolverle a la provincia de Buenos Aires la cabecera, la ciudad de Buenos Aires, y habremos sangrado para nada en las últimas 3 décadas. ¿Para qué entonces tuvimos Pavón, Caseros, o incluso terminamos cortándole la cabeza a la revolución de Carlos Tejedor en 1880? Habremos sangrado para nada. Con lo cual, por supuesto, es una cuestión de egos, pero también es una cuestión de políticas públicas. Y ahí es donde llevan a la ruptura. Ahora bien, así como ocurre esto, ocurre también el bastión de la masonería. Rocha, masón, que a su vez su padre era masón que a su vez había integrado una logia con Giuseppe Garibaldi. Pedro Benoit, masón. Al menos 19 de los 26 miembros del departamento de ingenieros que levantaron la ciudad de La Plata eran masones. Y digo al menos y remarco el al menos porque los otros 7 no puedo descartarlo. Lo que no pude es verificarlo. O sea que para eso son los 26, pero yo llegué a 19. Y el diseño de la ciudad lo es. Lo es, por supuesto, desde lo que ya se sabe, que es que dentro del diseño con las diagonales uno puede dibujar claramente, no es una casualidad, claramente están la escuadra y el compás. Pero además porque el diseño está armado, nosotros vemos la ciudad como si fuera un cuadrado, ¿sí? En realidad la ciudad hay que verla como un rombo. ¿Se entiende? La ciudad no hay que verla así, hay que verla así. ¿Por qué? Porque si uno toma la diagonal 74 como el eje que vertebra la ciudad, va a tener que esa diagonal nace en el Río de la Plata, donde está el agua, donde está el amanecer, la luz, y termina la diagonal 74 en tierra, en el cementerio de la ciudad de La Plata. O sea, eso también es una de esas pequeñas, grandes señales o guiños que distintos masones impulsaron en la ciudad de La Plata. Y después les puedo hablar muchas otras cosas, pero lo iremos hablando. Dejémoslo comer, pobre. No, vamos bien, ¿eh? Ya le voy a dar la palabra, recordemos lo que nos dijo el presidente, tratemos de ser escuetos y con preguntas, así nos enriquecemos todos y giramos. Me voy a portar bien. Bajo tu promesa, que te la tomo, te voy a conceder después la palabra. Me voy a portar bien. La última. ¿Cuántas palabras vas a utilizar? Pepe, el último de la fila. Primera palabra es agradecimiento. Aparte de la literatura religiosa, la lectura de este libro me ha producido una conmoción emotiva. Y porque me suscitó una cantidad de recuerdos que tenía en conjunto. Por ejemplo, cuando en algún momento, en tantos pasajes del libro se mencionan lugares de la ciudad, por ejemplo, dice, entonces dobló por la esquina de 47 hacia 4. Ese 47 y 4, que para la mayoría no significa nada, para mí significa el lugar donde en 1935 me escapé de la mano de mi madre y casi me mató un auto. Así que es una especie de autobiografía. Y el tema de la masonería lo teníamos muy presente. Incluso me acuerdo haber oído que la
La Plaza Moreno originalmente tenía otra, donde está la piedra fundamental, tenía otra configuración y tenía unas estatuas. De las estatuas hacía el signo cuerlitos hacia la catedral y decía que eso era obra de los masones. Así que quería agradecerle a Hugo Alcón y estas emociones que han suscitado estos recuerdos tan gratos de este estupendo libro que ha escrito. Gracias. Yo le agradezco a usted lo que me está diciendo porque me emociona. Porque haber logrado que usted se emocione, me emociona a mí. Porque como escritor es una de las cosas más lindas que me puede decir. De hecho, le cuento que en esa línea, sacado de contexto, suena horrible, pero me van a entender. Soy feliz porque hice llorar a mi mujer. Porque ocurrió que cuando terminé el libro y se lo di para leer, yo me fui a hacer las compras. Y en un momento vuelvo y mi mujer salió a la vereda, en medio del barrio, y llorando, para los que no lo leyeron no voy a decir el nombre, pero lo mataste a... Yo le había matado a un personaje y mi mujer se había largado a llorar. No podés matarlo, digo, ya lo maté, tarde. Entonces, que a usted lo haya movido a emociones me alegra y me emociona. Y le cuento, para escribir este libro intenté reconstruir aquella ciudad. Entonces pasé días y días y días leyendo los diarios de la época, pero además buscando las publicidades de la época para entender qué comían, cómo se vestían, qué bebían, dónde se encontraban, dónde estaba cada lugar. Entonces yo me armé, que después les puedo mostrar, porque tengo la imagen en mi teléfono, un mapa, un plano de 1,50 m por 1,50 m de la ciudad de La Plata, donde fui trazando la vieja ciudad de La Plata sobre la actual ciudad de La Plata. Entonces, ¿dónde estaban los arroyos? Ese mapa que ustedes habrán visto que está en las primeras páginas del libro, simplificado, lo tengo complejizado en el escritorio de mi casa. Entonces están los arroyos, dónde estaban los puentes, dónde estaban las bocas de agua, los grifos, dónde estaban las casas de los primeros moradores, dónde estaba la laguna, los cañadones, dónde estaban los prostíbulos. A ver, fui reconstruyendo cuáles eran las lomadas, cuáles eran los bajíos, para ver cuáles eran las zonas inundables de la ciudad, y todo eso tomó tiempo. Sobre el tema de los prostíbulos, uno de los primeros censos de la ciudad de La Plata se hizo año y medio después de fundada la ciudad y dio que la ciudad tenía 10.470 habitantes y el 88% era varón. El otro 12% incluye esposas, hijas menores de edad y solteronas, con lo cual sobre esos 10.400 habitantes está en el censo, mujeres en edad y condiciones de casarse no sumaban 200. De hecho, algo más, cuando uno toma a simple modo esos guarismos, el 40% era italiano, 20% español, 20% de otras nacionalidades, 20% final criollo. Pero cuando uno ve los números de la edad de condiciones, ahora sería económicamente activa, entre los 18 y los 65 años, el 67% era italiano. El idioma que se hablaba en La Plata era italiano. Para comunicarte en La Plata tenías que saber italiano. Y de hecho, por fuera del triángulo inicial de la ciudad de La Plata, recuerden, La Plata una suerte de cuadrado o rombo, como quieran, pero dentro de ese cuadrado, un primer triángulo conformado, para los que son platenses sabrán, si no para el resto alcanza con que sepan el triángulo, pero que era la avenida 1, la diagonal 79 y la diagonal 80. Ese era el triángulo original, ¿sí? Si ustedes van a la ciudad de La Plata sabrán que en ese es como si fuera el San Telmo de La Plata, ¿sí? Caserones antiguos, como si fuera también el barrio de Montserrat, así. No, en este barrio. Ahora bien, por fuera de ese triángulo fundacional, los dos primeros barrios que se hicieron en la periferia platense fueron la Piccola Italia y la Calabria Chica.
Y de hecho, eso ya mide cuál era el peso de los tanos de nuestros abuelos y bisabuelos. Y además, un último punto. Me alegra que usted lo haya conmovido porque llevó todo un esfuerzo. Tuve que aprender, por ejemplo, cómo se vestían. Yo tuve que comprar, por ejemplo, libros sobre historia de la moda. Tuve que aprender que era un miriñaque. Tuve que aprender, por ejemplo, cómo se movían, qué transporte utilizaban. Tuve que aprender que era un landó. Cuando digo que se disparaban, tuve que aprender cuáles eran los fusiles que utilizaban. Fusil Mauser 1871 y fusil Mauser 1885. Y a su vez tuve que aprender cómo se cargaban y cuál era el rango de tiro. Porque yo no podía decir que le tiró a 300 metros cuando en realidad el rango de tiro era de 100. Tuve que ir aprendiendo cuando uno dice que encendieron una fogata. ¿Cómo la encendieron? ¿Cuándo se inventó el fósforo? ¿Y los cigarrillos? ¿Cuándo se inventó? El helado, tuve que aprender cómo era el helado en aquella época. El helado, para los que no saben, el primer helado que había era, esperaban la granizada, agarraban el granizo, lo juntaban todo, lo molían, le metían jugo de limón, le metían una caña de azúcar, lo revolvían todo y era el primer helado de limón. Lo tenían que comer el mismo día de la granizada. O sea, tuve que aprender esas cosas. Desde eso hasta los prostíbulos. Y cierro con esto. Claro, el prostíbulo en aquellos tiempos no se le decía prostíbulo, no se le decía cabaret, se le decía, la gente bien le decía casas de tolerancia. Y en la jerga real eran los piringundines. Una vez que supe que se le decía piringundines, a buscar los piringundines de la ciudad de La Plata. Y los encontré. Algunos son buenísimos. Uno era el 39 porque estaba sobre la calle 39. Estaba en fenómeno. Otro era el Café de la Flaca Isabel, que estaba en 32, 2 y 3, que es donde yo en un momento hago a los protagonistas estar allí con El Mundo de Amici. Y otro que yo lo puse en el libro porque me encantó el nombre, que estaba en el barrio de la Piccola Italia, que esto es, para los que conocen La Plata, por lo menos de alguna vez hayan ido, ubican donde está el Bosque de La Plata, que incluso donde está la cancha de gimnasia. Bueno, ahí nomás. Ahora te voy a contar algo sobre eso. Me va a salir de adentro el pincha. Cerca de allí, en ese barrio, estaba el piringundín llamado La Fonda de la Fea Teresa. Lo que tendría que ser Teresa para que le pusieran ese nombre a la fonda. Así que imagínense. Después hablamos de lo de gimnasia y estudiantes. Mientras comes las últimas, ¿quieres? Espera que te lleva el micrófono. Aluvión de recuerdos. Quiero mencionar que en el año 1952 yo estaba en casa de mis primos, los Gil Molina Sala, y estaba el abuelo de mi primo, Rodolfo Molina Sala. Y él contó en la sobremesa que había participado del combate de Ringuelé. Ojo de detalles, en el año 51 me lo contó él, así que este es realmente uno de los recuerdos más entrañables. Y después, con respecto al proyecto de Dardo Rocha de hacer el intercambio, de volver la ciudad a la provincia y convertir en capital nacional La Plata, algunas legaciones, que eran las embajadas que había en aquella época de Buenos Aires, no había embajadas. La Argentina no tenía nivel para tener embajadas, tenía solamente legaciones. Construyeron edificios para sede de su futura misión diplomática. Francia construyó en la calle 48 entre 11 y 12, en el 828, lo que después fue lo que llamado el Palacio Gil. Y entonces, cuando desaparece esa posibilidad, este proyecto de Dardo Rocha, entonces Francia puso su consulado ahí. Y después le pareció demasiado grande la casa y la vendió. Y la compró mi abuelo Nazario Gil en el año 90. Así que estas dos circunstancias quería mencionar porque son parte de los recuerdos que me trae la lectura del libro. Te cuento sobre eso. 1. El combate de Ringuelé. Próxima vez que vayan a la ciudad de La Plata, si van por la autopista de Buenos Aires, ¿me escuchas bien o necesitas el micrófono? No, está bien. Muchas gracias.
yendo de Buenos Aires hacia La Plata, por la autopista, tendremos... Gracias, Pepe. Buenos Aires, La Plata, autopista, próxima vez que vayan, mano izquierda, allá a lo lejos, verán el Río de la Plata. Mano derecha va a quedar la Ciudad de La Plata, porque cuando ustedes estén llegando a la Ciudad de La Plata, después tienen que doblar a la derecha, pero en definitiva, para que comprendan, autopista, Río de la Plata, y de este lado, justo antes de llegar a la Ciudad de La Plata, en el último puente que atraviesa un arroyo, ¿sí? Acá van a tener dónde fue la batalla de Ringlet. ¿Por qué? Porque la batalla de Ringlet está encajonada entre la autopista La Plata-Buenos Aires, el arroyo El Gato y el actual Camino Centenario, ¿sí? Y para los que son de la Ciudad de La Plata, vamos al revés. Vas por el Camino Centenario hacia Buenos Aires. Cuando llegaste a la zona donde está de mano izquierda el Centro de Investigaciones Científicas, que antes era lo de Mainetti, y a la derecha tenés una serie de locales muy grandes, uno es el de Nike Store. Si ahí doblas a la derecha y le das por esa calle hacia la derecha, hacia el río, hacia la autopista, 1 kilómetro, te vas a cruzar, porque está encajonado entre Centenario, Arroyo El Gato y ahí. Y en esa línea, lo que mencionabas, confirmando que soy neurótico obsesivo, los 5 años en los cuales estuve escribiendo este libro, cada 8 de agosto, día de la batalla de Ringlet, me fui a donde fue la batalla de Ringlet, que todavía hoy es un predio, un descampado, muchas gracias, un descampado que es propiedad privada. Esto no sé si habría que filmarlo, pero me metí, o sea, me metí entre los alambres de púa, y entonces pude caminar por el lugar donde todavía hay vacas, todavía sigue intacto, y caminé ahí con sol, con viento, con lluvia, y un día que fue mágico con niebla. Una niebla tan cerrada, tocó ese 8 de agosto, que no podías ver de acá 20 metros. Con lo cual era estar metido en el lugar sin poder ver a ningún lugar a mi redonda, ningún tipo de edificio, nada que tuviera que ver con el siglo XX o XXI. Y para mí fue maravilloso. Ahora vos mencionaste el combate de Ringlet y mencionaste algo más. En tu última, recién dijiste algo sobre el combate de Ringlet y mencionaste algo más, que no me acuerdo qué era. Casa de nuestros abuelos. Ahí está, sí, ya me acordé. Sobre eso, lo que quiero mencionarte, sí, que en La Plata hubo legaciones, por lo menos, que a mí me conste, francés, italiano y español. En el caso de los italianos, por ejemplo, porque era tal el porcentaje de italianos en la ciudad de La Plata, que incluso 2 de los primeros diarios matutinos de la ciudad se imprimían en italiano. De hecho, hay un decreto de Dardo Rocha como gobernador que impone dos parámetros en la ciudad de La Plata. El primero, que para poder viajar en tren tenés que viajar, si sos varón, con saco y corbata. Exactamente, esa la sabías, porque hiciste el movimiento exacto ese. Tenías que viajar con saco y corbata. Y el segundo, que solo podían flamear en la ciudad de La Plata banderas argentinas, porque había tantas banderas de otras nacionalidades, que había todas las que te imagines, que impuso eso como orden. Antes que nada quiero felicitarlo y agradecerle por su actuación como periodista de investigación, que bastante contribuyó a por lo menos tratar de mejorar la calidad de vida en la Argentina. Esto, antes de hacer la pregunta, me tiró de la lengua con lo último que dijo de los italianos y demás. Mi padre es vasco español, pero llegó acá a la Argentina de 4 años. Le aclaro, se hizo ciudadano argentino a los 18 años, hizo las conscripciones, qué sé yo, porque quería tener los mismos
derechos y obligaciones. Pero mi abuelo, que fue el que lo trajo a mi padre en el año 11, era vasco muy cerrado. No sé por qué razones, cuando llegó a la Argentina fue a parar a La Plata. Mi abuelo era albañil, o sea que... duró 5 meses en La Plata. Se fue porque, según dijo, estaba lleno de tanos. Y fue a parar a Temperley, que también me pone un poco orgulloso, de acuerdo a lo que usted dijo, orgullosamente, que La Plata había tenido el primer tranvía eléctrico de la Argentina. Le aclaro que el primer tranvía a caballo que hubo en la provincia de Buenos Aires estuvo en Temperley, porque iba de la estación hasta la quinta de Nicolás Avellaneda, que tenía una quinta en Temperley, por la calle General Paz, que justo después, con los años, terminé viviendo con mi padre. Me parece muy bueno todo su análisis sobre la generación del 80, llamada así popularmente o históricamente, y creo que en gran medida tiene razón. Fue una generación con bastante turbios manejos, pero que indudablemente construyeron un país que duró no menos de 80 años. Ahora se hace la avenida General Paz y a los 2 años hay que seguirla agrandando y alargando, o la Panamericana, o cualquier cosa de eso. Pero aquellos previeron y la hicieron para 80 años. En cuanto a la federalización de la ciudad de Buenos Aires, difiero un poco con usted. No fue Dardo Rochas, a mi entender, Dardo Rocha, quien más defendió la federalización. De acuerdo a los diarios de sesiones de aquella época, que he leído también, el gran defensor fue el escritor José Hernández. Y hubo un solo voto en contra de ceder la ciudad de Buenos Aires para ser la capital federal, que se opuso con un criterio político que yo sigo admirando, por lo menos. Este hombre decía que era muy perjudicial para las generaciones que van a venir, decía, si se junta el poder político y el poder económico que daba el puerto de Buenos Aires. No le hicieron caso, y ahora estamos viendo las consecuencias de lo que es la unión del poder político y el poder económico de la aduana. Ese hombre se llamaba Leandro Alem. Fue el único voto en contra de la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Todavía estamos pagando estas consecuencias. Él no dio nunca el nombre de ninguna ciudad para que sea capital federal. Decía que tenía que estar en el interior del país para romper el lazo comunicante entre el poder político y el poder económico. Me gustaría saber más o menos su opinión al respecto. Y otra cosa que le quiero aclarar, que además de la ley 1420, ley hermosa y que hizo muchísimo por la educación y cultura argentina, no tenemos que olvidarnos que, por ejemplo, mi padre se recibió profesional gracias a la reforma universitaria, que fue el otro hito muy grande para la cultura, educación y avance de los argentinos. Gracias. Muchísimas gracias por el aporte y lo comparto plenamente, y doy un paso más. Dardo Rocha, ya en el final de sus días, incluso deslizó que era un error haber fijado la nueva capital de la provincia de Buenos Aires en La Plata, porque quedaba muy cerca y que quedaría subsumida bajo el área de influencia de la ciudad de Buenos Aires, lo que ahora es el área metropolitana.
Entonces, en línea con lo que recién remarcaba usted, de hecho, sobre el final de sus días, él ya evaporado su sueño presidencial, ya evaporada la posibilidad de un enroque entre La Plata y Buenos Aires, él deslizó que el lugar correcto para la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires hubiera sido en realidad Mar del Plata. Puerto de aguas profundas, otro clima y mucho más lejos de la ciudad de Buenos Aires. Más lejos incluso de lo que hoy tenemos que tomar, porque este es un ejemplo justamente sobre el contexto histórico y la importancia de tomar en cuenta el contexto histórico a la hora de analizar aquellas decisiones. Cuando deciden que la ciudad capital sea en las entonces lomas de la Ensenada, la distancia entre la ciudad de Buenos Aires y lomas de la Ensenada eran 4 horas. Porque no había tren, obviamente mucho menos autopista. Y entonces llegar te tomaba un primer tren para luego hacer una parte en carruaje, para luego vadear una serie de bañados. Ya para cuando empezaron a construirla y completaron la red ferroviaria que conectó, bajaron eso primero a 2 horas y media. Y luego ya lo bajaron a 1 hora y cuarto, que básicamente casi lo mismo que tardas hoy. Ahora bien, por eso digo a su vez que hay que tomar como parámetro cuando Rocha llega a la conclusión de que, visto en perspectiva, La Plata no fue el lugar correcto, Loma de Ensenada no fue el lugar correcto, sino que fue Mar del Plata. Recordemos a su vez que en aquel tiempo llegar de Buenos Aires a Mar del Plata te tomaba un mínimo de 8 horas y un máximo de 12 horas según qué tren tomaras. Con lo cual estabas hablando de en realidad algo que fuera como si hoy decidieras fijar la capital federal en la ciudad de Córdoba. Desde que te subís en Buenos Aires hasta que bajaste del auto en Córdoba son 8 horas manejando. Que para dentro de 40 años se acorta a 6. Pero digamos, se entiende a lo que voy. Y en definitiva, este punto es muy valioso porque fue parte también incluso de las discusiones que están volcadas en los diarios de sesiones, ya no del Congreso de la Nación, sino de la legislatura bonaerense. Ahí fue el debate. Donde discuten justamente eso. Y que hablan justamente así, va a quedar adentro de este paraguas. Y de hecho ya ellos plantean, o sea, algunos empiezan a comprender el eventual error, ponele entre comillas, de haberla fijado ahí, ya para las revoluciones de 1890 y 1893. Porque ya para ese momento, con las redes ferroviarias que había, se daban cuenta que quedabas, una expresión que usa uno de los protagonistas es quedas a tiro de cañón, quedas a nada. Con lo cual, lo que ocurre en Buenos Aires, pegan La Plata de inmediato. Y de hecho, hablando sobre Temperley, Temperley fue un bastión clave. Fue capital provisoria del país. Y fue un bastión clave en la revolución de 1893. Y en el 5. ¿En la del 5 también? Claro, yo esa como no me metí. Entonces, En el 5 fue bastiones capital clave. provisoria del país. Ahí está. Reconocida por Uruguay. Pará, y algo, Pepe, algo sobre masones y Temperley. En la de 1893, cuando se pudre la momia, fracasa todo. No, sí, 1893, fracasa todo, pierden. Alem salva su vida después de pasar por Temperley, refugiándose en un templo masónico de Rosario. Sí. Bueno, yo quiero agradecerle a las autoridades del Perú del Progreso haber invitado a un joven tan brillante como es el doctor Alconada Mota. Y hago esta pregunta al señor presidente Punte y también al doctor Alconada Mota, porque si bien es cierto que yo he descubierto al historiador, no lo conocía, pero claro, admiramos mucho al periodista de investigación que leemos todas las semanas en la sección. ¿Es posible hacerle alguna pregunta que tenga referencia a la actualidad o no está pactado? No hay problema entonces. Yo sé que me corro el riesgo de que me echen del club. Pero ayer... En ese caso nos vamos a tener un café enfrente. Pero ayer
escuché a Víctor Hugo Morales en C5N, pasaron un video tuyo donde vos cuestionás aspectos formales y no tan formales de los cuadernos de Centeno. La pregunta esta es concreta: ¿qué hay de probatorio, de serio, en esos cuadernos y qué es lo que no hay? Porque ellos ya están cuestionando que eso no tiene validez probatoria, con lo cual se derrumba todo un andamiaje claro que nosotros pensamos con expectativas. Bueno, ahí por ahí me... No, está muy bien. A ver. Muchas gracias por la pregunta. Aclaro algo, no escuché a Víctor Hugo, nunca lo escucho, y es un experto en sacar de contexto mis frases, ¿sí? Dicho eso, vamos a lo importante, que es el tema cuadernos. ¿Quiénes acá son abogados? Bueno, van a saber que acá hay dos posibilidades, o dos, voy a simplificarlo, dos posibilidades, son dos entre muchas, ¿sí? Para las defensas, lo que van a intentar es plantear el fruto del árbol envenenado, que en definitiva, con esto te tumbo todo. Todo lo que haya ocurrido después de los cuadernos se cae. Esta es una de las variantes. Lo que va a intentar la Fiscalía claramente es jugar la carta opuesta, que es decir, eventualmente discutamos punto por punto que quieras discutir sobre los cuadernos, pero los cuadernos en sí se sostienen, porque el autor principal o único es Oscar Centeno, y eventualmente habrá que plantear cada nulidad específica. Y eventualmente te va a plantear la Fiscalía decir, bueno, los cuadernos es solo una de las pruebas que complican a muchos de los protagonistas, con lo cual si vos podés reconstruir lo ocurrido con otras evidencias por fuera de los cuadernos, la investigación puede continuar. Te lo estoy ultra simplificando, es mucho más complejo, ¿sí? Mucho más complejo, pero otra vez, vuelvo a lo esencial. El peritaje que se desarrolló sobre los cuadernos a pedido de uno de los acusados, y solo en lo que atañe a él mismo, que es el señor Armando Lawson, dueño de la empresa Albanesi, es un terremoto para el expediente, sin duda. Y si yo fuera la defensa, ahora voy por todo. Y si fuera la Fiscalía, te peleo cada coma. Dicho eso, hay muchos de los acusados que terminaron admitiendo y confesando, los arrepentidos, y allí entonces hay que ir viendo. Yo no he visto el expediente jamás, con lo cual yo querría ver, digamos, me gustaría peinar todo el expediente para después poder darte una respuesta certera. Pero si querés, para simplificarlo otra vez, como mínimo esto es un sacudón, es un cimbronazo, un terremoto que te hace tambalear toda la estantería. Además, vamos al revés. El expediente estaba en primera instancia, luego segunda, luego tribunal oral, o sea, casación, pero ya está en tribunal oral. Esta discusión se desarrolla en un expediente que no está en el tribunal oral, sino que comienza con una denuncia de este señor Armando Lawson, y que está todavía en primera instancia. Pero obviamente, después de lo ocurrido, el tribunal oral no puede mirar para otro lado y tiene que decir, tráigame copias de ese peritaje, y me imagino que ya toda la defensa deben estar haciendo ahora eso en este momento, diciéndole al tribunal, momentito, traigan ese peritaje para acá, y van a exigir, si querés, en las medidas que se pueden pedir en la instancia oral, las medidas preliminares al inicio de las audiencias orales, en las cuales vos podés decir, hagamos este peritaje de una bendita vez completo y sobre los cuadernos, no sobre fotografías de alta calidad de los cuadernos. Y después tenés lo que ya sabemos, que es Centeno ha dicho que tenía los cuadernos, que dejó de tenerlos, que los quemó, que volvieron a aparecer. Entonces acá hay varios que tienen que dar explicaciones, sí, claramente. Claramente. Sí, señor. Mi duda sobre esto, que tal vez vos la puedas aclarar, de haberse alterado esa parte de los cuadernos,
es tan burdo que no me imagino quién pudo hacerlo pensando que tenía alguna posibilidad de éxito eso. Si no entiendo, es muy raro todo esto. ¿Vos tenés alguna hipótesis sobre eso? ¿Tenés alguna idea? Porque me resulta inimaginable e innecesaria. No le sirve a nadie. Perdón, me alegro que coincida. Eso sirve para demorar el proceso, para demorar la resolución. ¿No es cierto? Todos estos galimatías que se suscitan en torno a esta cuestión, lo que hacen no es, a mi juicio, modificar el resultado final, sino alejarlo lo más posible. ¿Te parece? ¿Es una posibilidad? Me deja, porque Irvano con las preguntas de... yo comparto con vos realmente la teoría del fruto del árbol envenenado. Hice 50 y tantos años derecho penal, más o menos. Eso es cierto, pero también es cierto que las declaraciones de los arrepentidos son una autodenuncia que inician nuevos juicios. O sea, como dice Guillermo, estamos ante una acción que lo único que hace es posponer un resultado que es inevitable. Lo que acá tenemos que esperar también, para no apresurarnos, eventualmente, es escucharlo a Centeno. Bueno, ¿cuál es Centeno? Estoy especulando y por ahí lo que estoy diciendo es una tontera sin información. Pero no puedo descartar que Centeno diga así, el liquid paper, la tachadura la hice yo. Y supongamos, estoy inventando, ¿sí? Y hubo un momento en el cual yo me rompí la mano y como me rompí la mano le pedí a mi mujer que escribí, porque en realidad la dirección era 955, como un estúpido puse 824. No lo sé. Entonces, hay que ver primero qué dice, porque si él dice, fue mi mujer, la de las enmiendas fue mi mujer, hay que agarrar a la mujer, decir, venga para acá, siéntese, haga una prueba de grafía y a su vez sometamos esto a un peritaje. Ahora, si él agarra y dice, no sé quién lo corrigió, estamos en otro baile. Y yendo a los comentarios de ustedes dos, ustedes saben, si se han dedicado al derecho penal, que una de las premisas que tienen muchos de los jugadores es, si no podemos defendernos por completo, pateamelo todo lo que puedas. Porque a su vez empezaron a jugar con los tiempos de la prescripción, con los tiempos del juicio razonable y con todas las historias que eso llevan, entre otras cosas, que las investigaciones sobre corrupción en los tribunales federales de Comodoro Pi tienen una duración promedia de 14 años. Entonces, lo que ocurre hoy, llegaremos a una conclusión, sea condenatoria o absolutoria, en 2036. No se acuerda ni tu mamá de lo que pasó. Ni estaremos nosotros. Entonces, por eso hay múltiples jugadas, pero por eso digo, insisto, que es, vamos a lo esencial, es un terremoto. Dos, que hay que ver la letra chica, hay que ver qué dice Centeno, y después hay que ver cómo juegan las defensas de cada una de las partes y cómo juega la fiscalía y cómo juega el tribunal oral. O sea, hay múltiples jugadores que acá pueden jugar y seguir distintos caminos. Y habrá que ver qué ocurre. Yo te quiero hacer una pregunta porque acá se da otra situación que es, uno es la producción de la noticia y otro es el juzgamiento del hecho que surge de esa noticia. Hoy parecería que toda la sociedad siempre está esperando que un juez diga su sentencia para realmente decir es culpable, porque estamos bajo un sistema, o sos culpable o sos inocente, y el juez es el que te va a determinar o uno u otro aspecto. Pero acá no tiene valor intrínseco por sí mismo y simbólico el hecho de esta trama de corrupción que ha salido a través de los cuadernos. Sí, y ahí es donde tiene el valor los arrepentidos. Es el valor de ver por primera vez, por ejemplo, a Royo. Digo Royo como cualquier otro, digo, pero menciono a él porque su apellido es icónico por todo lo que ha representado a lo largo de décadas. Es decir, ver señores como Royo o Calcaterra o Hugo Alburnequian, elegí vos. En definitiva, verlo por primera vez, primero, sentado en el banquillo de acusado. Segundo, el admitiendo un mal hacer es muy fuerte. Y al mismo tiempo, aun cuando, que a veces ocurre, que
que un vicio procesal lleve a la nulidad de todas las actuaciones, la confesión quedó. Y que en definitiva es como tantas otras veces en las cuales nosotros hemos tenido testimonios, indicios, evidencias, fuentes en off the record que te hablan sobre la cartelización de la obra pública o que te hablan sobre la cartelización de tantos otros sectores, pero que de repente los ves a ellos por nombre y apellido. Salgamos de Argentina para no incomodar a nadie, porque por ahí algunos de ustedes trabajan en una de estas empresas y no quiero incomodar, ¿sí? Pero lo podemos ver con lo que ocurrió en Brasil con el Lava Jato. Un reduccionismo es quedarte nada más que en lo que ocurrió con Lula o no Lula. Que a su vez Lula tiene que dar explicaciones. Miren que a mí me cae bien Lula. Yo si estuviera en Brasil votaría por Lula. Creo que Moro actuó mal con respecto a Lula, pero que Lula tiene que dar explicaciones sobre ese dúplex, seguro. Y las explicaciones que dio fueron insuficientes, también. Aclarado eso, a su vez, ¿qué es lo interesante del Lava Jato? Que el Lava Jato excede a Lula. Lo que el Lava Jato expuso fue una metodología de generación y conservación de negocios ilícita. Porque lo que terminó exponiendo era cómo interactuaban empresarios, políticos y funcionarios para beneficiarse todos en perjuicio del interés general. En Brasil llegaron a armar un torneo de fútbol. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que había era, imaginemos que todos nosotros somos empresarios de obra pública, ¿sí? El acuerdo que había era, por ejemplo, ustedes tres van a competir en la primera licitación. Vos vas a ganar, vos vas a ir de segundo, vos vas a jugar a perder. La vas a ganar 3 puntos. Vos lo vas a subcontratar a él, 1 punto. Él perdió 0. Segunda licitación, ahora van ustedes 3, lo mismo. Tercera licitación, cuarta licitación, quinta licitación, ahora va él con ustedes 2. Pero él, que todavía no ganó ninguna, ahora va a ganar 3 puntos. Él va a sacar 1. Vos 0, porque vos ya había ganado 1. La idea era que al final del año, en esa suerte como de campeonato armado de licitaciones, para final de año, en la tabla de posiciones, esto está contado por ellos mismos, que la tabla de posiciones más o menos respetara el volumen de negocios de cada empresa al 1 de enero de ese año. Entonces decís, si el más grandote es Odebrecht, Odebrecht tiene que salir primero en este torneo. Y el que está 15, no te hagas el loco, vos sos Gimnasia, no te hagas que sos River Plate. Entonces vas a quedar 15. Ahora vas a tener tus contratos y tus subcontrataciones. Esto estaba armado, digitado. Esto que sale a la luz en Brasil también salió a la luz en Argentina, con distintos empresarios que terminan admitiendo cómo había cartelización de obra pública y había manejos de bolsos, de licitaciones, trasiego de favores recíprocos, y que entre otros con jugadores como la Cámara Argentina de la Construcción, donde el propio presidente Carlos Enrique Wagner termina siendo uno de los armadores, porque era uno de los sherpas de los negociados. Es decir, que por ejemplo cuando venía una empresa, él le decía, básicamente, vos vas a hacer el negocio que yo te diga, con los socios que yo te diga, vas a licitar lo que yo te diga, vas a pagarle al que yo te diga cuando yo te diga. ¿Aceptás o no aceptás? Si no aceptabas, ahora fue. Sí, sí. Y como había distintos jugadores, esto está contado por ellos mismos. O sea que no es que estoy involucrando a X, Y o Z, que me dan igual los nombres, por una cuestión de subjetividad, sino porque ellos mismos lo han contado. Entonces, aun cuando supongamos que la causa Cuadernos quedara impune, lo que ha quedado claro era cómo era la matriz de negocios delictivos a la sombra del Estado. Sí. Perdón por hacer tan larga la respuesta. No, pero es correcto. ¿Alguien más quiere reflexionar o hacer una pregunta? Te hago la pregunta de Odebrecht. Cuando acá se autodenuncia Nicky Caputo, ¿era? No. El otro primo. Pero para ver si sigo la... No, la idea es que Brasil pedía la extradición. Entonces acá los que estaban involucrados se autodenuncian los efectos de que no pueden ser extraditados y se tramiten en la justicia argentina. No recuerdo quién era del grupo Macri, pero creo que fue conociendo el paño, me pareció que era una estrategia obviamente para quedarse acá en Argentina y no tener la suerte de la extradición que estaba pidiendo Brasil. Sí, que ahí hay que ser cautos, ¿no? Porque también, por ejemplo, Brasil no te extradita a brasileños, los venezolanos incluso lo tienen en su constitución, no te extraditan venezolanos.
Y a su vez vos tenés pruritos, porque por ejemplo, a ver, contexto, estamos hablando de Odebrecht. Odebrecht a su vez en Lavallato, investigación que está en Curitiba, Paraná, Brasil, donde a su vez hay múltiples arrepentidos que han contado los delitos que cometieron en Brasil, pero también confesaron lo que hicieron en otros países. En total son 10 países de América Latina y África, entre otros Argentina. Entonces dicen, bueno, nosotros en Argentina pagamos estas coimas a estas personas para estos negocios, este dinero. Ahora bien, lo que terminás ahí es en un ida y vuelta en el cual los argentinos piden, los fiscales argentinos piden que traigan a los brasileños dicen, nosotros no te entregamos ningún brasileño, solamente vas a poder tomarles declaraciones incluso por videoconferencia, ni siquiera es para que los puedas llevar, porque no queremos que se queden allá, y además solamente vas a poder tomarlos o como testigos o como acusados, pero con cláusula de, no es indemnidad, pero border. Una cosa es decir, como ya fueron juzgados allá, no puedes hacer el non bis in idem, no podés volverlos a juzgar por lo mismo, porque ya lo confesaron allá. Y los argentinos a su vez responden, no, pará, un momentito, porque él lo que confesó allá es 1, 2, 3. Ahora, si mientras que yo le estoy tomando la declaración, él admite 4 y 5, 4 y 5 allá no lo confesó. Con lo cual yo sí lo puedo jugar por 4 y 5. Y entonces los brasileños te responden, no. Ellos la confesión que hicieron fue erga omnes. Es decir, ya confesaron todo lo que había que confesar y lo que no confesaron ya quedó subsumido como que lo habían confesado. Con lo cual ellos no lo puedes tocar. Este es el rifirrafe que hay entre argentinos y brasileños a la hora de tomar las declaraciones de los brasileños. Y cuando se trata de argentinos, los argentinos dicen, no. Los delitos fueron cometidos en Argentina, fueron a su vez con protagonistas argentinos, tanto como los receptores como los eventuales presuntos entregadores de la coima, y los hechos además ocurrieron en Argentina, con lo cual entonces es una dinámica como de mutuo bloqueo que es muy distinto a lo que ha ocurrido por ejemplo en Perú, que Perú ha establecido una dinámica de colaboración con sobre todo la Fuerza de Tarefa, el equipo de trabajo de la Fiscalía Curitiba, que les ha permitido una interacción mucho más amplia. Lo mismo que Colombia. En Colombia incluso vos tenés que Luis Antonio Mameri, el vicepresidente para América Latina de Odebrecht, viajó a Bogotá, en Bogotá contó todo y se subió en un avión y se volvió a Colombia. Cuando le dijeron a Mameri venir para Argentina, dijo, ni loco. Pero porque está este riesgo. Argentina no le firma lo que para los argentinos es como si fuera un immunity bill, como si fuera un bill de indemnidad. No, acá si venís, corres el riesgo de que si nosotros te encontramos más, te quedaste acá. Decime, porque, y esto te lo hago como pregunta, porque sé que veo que estás bien enterado del caso de Odebrecht. Yo tengo la idea de haber leído en algún momento que el presidente de Odebrecht está preso. Estuvo. O estuvo. Pero que desde el momento que se le hizo la acusación, se le formalizó la denuncia en tribunales, hasta el momento de la sentencia que lo llevó a la cárcel transcurrió más o menos un año. Igual que los 14 años de la Argentina. Lo que pasa es que tenés... Eso es correcto, pero al mismo tiempo recordemos, esto es no solamente una cuestión de personas, sino también de leyes y de instituciones. Entonces vos tenés, en Argentina hay para mí creo que uno de los mejores estudios que jamás se han hecho sobre el comportamiento y las conductas dentro del Poder Judicial argentino, que lo hizo una académica norteamericana que hizo su tesis de doctorado para la Universidad de Notre Dame, la hizo sobre el comportamiento del Poder Judicial argentino durante 4 décadas, entonces abarcó más que un gobierno. Su nombre es Gretchen Helmke, H-E-L-M-K-E, y te voy a sintetizar una tesis doctoral, ahora ella es profesora en Rochester, te voy a sintetizar toda una tesis doctoral en un tweet, en una sola frase. La lógica de la defección estratégica. Lógica de la defección estratégica. Traducido al español, jueces y fiscales procíclicos. Cuando tenés poder se hincan ante vos, cuando dejás de tener poder te patean la cabeza. Entonces, este es un primer factor. El segundo, que es las leyes. Son distintas las leyes argentinas de las leyes brasileñas.
son distintas las atribuciones y facultades de los fiscales en Brasil que las de un fiscal en la Argentina. Incluso acá todavía estamos con el sistema inquisidor o el sistema acusatorio, e incluso hasta tenemos los dos, porque no es que decimos, bueno, vamos por uno, vamos por otro, no, vos tenés que Salta y Jujuy tienen un sistema, pero federal, pero el resto del país no, explícamela. Entonces, ya eso tenés una. Entonces vos tenés que verlo en Argentina, para los que no son abogados, bueno, vos tenés que en los tribunales federales de Comodoro Pi, el juez puede ser juez o puede ser fiscal. Porque el juez puede delegar, lo que se llama delegar la instrucción, le dice al fiscal, encárgate vos, investiga vos me pedís las medidas y yo me quedo como juez de garantías. Sí, te concedo y te ordeno el allanamiento, o no, me parece que acá estás vulnerando los derechos y garantías del imputado, no al lugar. Esto es una opción. O dos, se puede quedar con la instrucción y él mismo ordena el allanamiento que él mismo considera pertinente. Esto no ocurre en Brasil, por ejemplo, donde además el fiscal puede sentarse a negociar la delación premiada con el fiscal, no con el juez. El juez lo único que hace es, como en Estados Unidos, ¿dónde dice? ¿A usted le agarraron los dedos contra la puerta para que usted confesara? Sí, no. Y vos adelante de él decís, no me agarraron los dedos, listo. Entonces usted confirma que usted dijo esto al fiscal, sí, listo, adentro. Ahora, en Argentina no. Y tercero, instituciones. Hasta la forma en que se elige el procurador es distinta. En Argentina es propuesta del presidente, acuerdo del Senado. En Brasil, primero, tenés que ser fiscal. Tenés que llevar un mínimo de años como fiscal. Para que luego los fiscales mismos, que duran un mandato, creo que son 5 años, los fiscales agarran y dicen, bueno, está por vencer el mandato del procurador actual brasileño. Agarran y dicen, bueno, yo quiero ser procurador. Y empiezan a levantar la mano todos los fiscales que quieren ser procurador. Para que finalmente hacen una suerte como de campaña y son los mismos fiscales los que definen la terna del futuro fiscal, que a su vez eligen 3. Eso se eleva al presidente, el presidente de esos 3 elige uno, ese a su vez se manda al Congreso para que el Congreso lo apruebe. Pero digamos, es un hombre nacido de la fiscalía que tiene que tener años de antigüedad como fiscal y que eventualmente, salvo que renuncie al Ministerio Público y se vaya a su casa, después no es que queda para siempre como procurador, vuelve a ser fiscal, con lo cual si se portó mal como procurador, cuando vuelve al llano, los demás fiscales lo están esperando. Entonces, es distinta, por eso digo, las personas, las leyes, las instituciones. Entonces, es difícil compararlo. Vos acá podés apelar cosas hasta la Corte Suprema, aún a sabiendas de que te van a invocar el 280. Pero con esa la jugada, estoy hablando de una jugada que puedes hacer como abogado, que la tirás para arriba, que en teoría no tiene efecto devolutivo, no suspensivo, todo lo que quieras, pero cuando llegas a la corte, el expediente en la primera te lo pisan. Y hasta que la corte no defina, no te lo mueven. Y eso lo saben todos los abogados, con lo cual, vos de cada cosa que te pide un juez o un fiscal decide, apelo, de lo que debería ir, digamos, con una relativa moderada velocidad. En Argentina como un auto cuando vos le estás enseñando a manejar a alguien. Primera, pum, se frena. Primera, pum, se apagó el motor. Primera, pum, se cayó. Primera, semáforo, pum. Entonces, nunca avanzás. Y pasan los años, claro, y al final después vos tenés el drama lógico. Que es que incluso hasta los fiscales no recuerdan qué carajo tienen que impulsar. Y lo digo, no recuerdan. A ver, si yo les digo a ustedes, ¿dónde, además con buen corazón y todo con buen ánimo, ¿dónde te fuiste de vacaciones en el año 2014? Salvo que te haya ido todos los años al mismo lugar de vacaciones, ninguno de ustedes va a estar en condiciones de responderme. Pues sí, yo ese año me fui a Pinamar o nos quedamos acá porque mi pareja me dijo de irnos de viaje a otro lado. ¿A dónde fuimos? No fuimos a ningún lado. Entonces, imagínense si cuando tenés ánimo en algo inocuo te cuesta recordar lo que hiciste hace 8 años en un momento grato para vos y tu familia, imagínate algo incómodo donde te podés estar en riesgo y que pasó hace 14 años. ¿Qué podés recordar hace 14 años? Entonces terminás que todos los testigos haciendo exactamente lo mismo, lo que son los abogados penalistas lo saben, leyendo su propia declaración testimonial para recordar lo que habían declarado, porque si nada más después se comen en el juicio el riesgo de un falso testimonio. Usted declaró hace 14 años blanco con pintitas rojas, ahora usted está declarando blanco con pintitas rojas y amarillas. ¡Ja, ja! Falso testimonio. Terminaste en un baile por algo que vos lo querés hacer con buena voluntad. Entonces, es muy difícil avanzar cuando vos tenés tipos que además se dedican de manera profesional a palitos en la rueda. Cobran por cada palito en la rueda.
Cobra por cada recurso que presentan, literal cobran por cada recurso. Entonces, el tipo está esperando una decisión judicial diciendo $5.000 más, claro que le empiezan a escribir recursos. Los abogados tenemos que vivir. Pero una pregunta, vos que sos abogado. ¿Conocés muchos países que en su sistema jurídico tengan como sentencia definitiva la tercera instancia en la Corte? Este es el único. No, no sé si el único, pero por ejemplo Brasil y Estados Unidos, segunda caput. Podés apelar a la Corte pero estando en Cana. Exactamente. Además, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos establece al comenzar sus sesiones que va a admitir 70, 75 o 80 recursos extraordinarios. Sí, bueno, pero para Guillermo, ahí también hay otra dificultad adicional. Y cierro con esto porque no tenemos que ir. Pero que es, a su vez es difícil comparar a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que se basa por otro sistema, que es el sistema anglosajón, con nuestro sistema, que es el sistema continental. Porque además, en Estados Unidos, por ejemplo, se establece que van a resolver, promedio son entre 200, 220, 240 fallos por año, ¿sí? Pero ellos tienen, a su vez, el sistema del precedente. Para los que no son abogados es, si la Corte decide que en este tipo de casos es blanco, todos los casos que sean iguales, es blanco. ¿Se terminó? Vos tenés que tener un muy buen argumento para poder tratar de rebatir eso, y vas a llegar a la Corte y te van a estar esperando diciendo, ya dijimos que es blanco, ¿por qué venís a decir que no lo ves? Entonces, vos tenés que tener un argumento tan extraordinario que vas a ser uno de los 200 casos que evaluarán cada año. Tenés que ser realmente bueno. Claro, si no, no. Ahora, este es un primer punto. Ahora, en Argentina, te apelan todo, incluso el Estado. Que vos tenés que, por ejemplo, fallaron, por ejemplo, para los jubilados, previsional, caso Greco es. Greco, se terminó, es Greco, y vos tenés la ANSES, apelo, te apelo todo, sabiendo que van a perder, pero lo que quieren es patear, no es ganar. Que además apelan más de 15.000 por año. Por eso, entonces, es muy difícil, y eso, olvidémonos, supongamos que eso no ocurriera más. También tenés otro desafío, que es, si vos cerrás demasiado la puerta de ingreso a la Corte Suprema de Justicia Argentina, habrá muchas arbitrariedades que quedarán impunes provenientes de las provincias. Porque hay provincias que son como feudos, donde los tribunales, no estoy hablando de primera instancia ni de segunda, incluso los superiores tribunales de justicia de esa provincia dan vergüenza ajena. Yo leo algunos fallos de esos tribunales y son para agarrarse la cabeza y decir, ni que lo hicieras a propósito mal, lo puedes escribir tan mal, y tan injusto, tan arbitrario, tan dogmático, y que terminan afectando y perjudicando derechos y garantías de personas porque están enfrentadas con el poder político de turno, por cuestiones incluso privadas, ni siquiera públicas. Entonces, si vos no tenés una instancia por fuera de la zona de influencia de esa provincia que les puedan revisar, estamos cocinados. Se terminó la administración de justicia en algunas provincias. Entonces, ya al final, ya no podés actuar tomando 200 casos por año. No lo tomes mal, ninguno si es de esa provincia. Pero si vos no podés revisar lo que ocurre en Formosa, La Rioja, Catamarca, San Luis, Santa Cruz, Entre Ríos, estás cocinado. Incluye la provincia de Buenos Aires. En algunos aspectos sí, estás cocinado. A ver, en la provincia de Buenos Aires, a ver, no hubo condenas durante el gobierno de Scioli por delito contra la administración fraudulenta, la administración pública. ¿Qué significa? ¿Vivimos la época de oro de la honestidad pública en la provincia de Buenos Aires? ¿O es que fueron impunes? Entonces, si no tenés un órgano superior que revise, diga, esto está mal cerrado, abran esto otra vez, y ahora sí vamos a estar, la Corte está revisando esto, estamos fritos. Por eso digo, es muy difícil hacer una, digamos, una definición que sería también de mi parte dogmática sobre qué hacer o qué no hacer en ese caso. Perdón por hacer tan larga la respuesta. Muchas gracias. Bueno, vamos a agradecer mucho esta
excelente intervención de Hugo Alconada. Le entregamos un libro de historia del club. Esto es una tarjeta que hicimos ahora con motivo de los 170 años. Muchísimo. Así que, bueno, muchas gracias. Realmente creo que todavía nos quedaron temas en el tintero, pero ha sido muy interesante y seguramente muchos van a comprar el libro de las ranas de la ciudad de La Plata. Ah, sí, obvio. Ahora compren el libro. Gracias. No. Gracias. Fue un gusto escuchar. Un placer.